El sol de mediodía caía con fuerza sobre las calles empedradas de Sevilla, tiñendo de dorado los balcones floridos y el bullicio de la feria de abril que se extendía como un tapiz vivo por todo el barrio. Era un día de mayo, uno de esos en los que el aire olía a azahar y a frituras, y el jaleo de las sevillanas resonaba desde los altavoces improvisados en las casetas. Pero para mí, Ana, de 38 años, ese día no era solo fiesta, era mi boda. Después de años de viudez, de criar sola a mi hijo, por fin iba a dar un paso adelante con Javier, un hombre sólido, profesor de historia en el instituto local, que me había cortejado con paciencia y promesas de estabilidad. Me miré en el espejo del dormitorio de mi casa, un piso modesto en Triana, con vistas al Guadalquivir que serpenteaba perezoso bajo el puente de Isabel II. El vestido blanco, sencillo pero elegante, con encaje en los hombros, me hacía sentir como una novia de cuento, aunque mis ojos traicionaban el nerviosismo. Javier y yo nos conocíamos desde hacía 2 años. Él había sido amigo de mi difunto esposo, y poco a poco, su calidez había derretido el hielo que cubría mi corazón. «Seremos una familia», me repetía él siempre, refiriéndose a mi hijo, Miguel, de 10 años. Miguel, mi niño callado, el que no hablaba desde los 3, cuando un accidente de coche se llevó a su padre y lo dejó en un silencio que los médicos llamaban mutismo selectivo. No era sordo, no era tonto. Simplemente, el mundo le había cerrado la boca, y yo había aprendido a leer sus ojos grandes y oscuros, llenos de una tristeza que nadie más veía. «Mamá, ¿estás lista?», preguntó mi hermana Carmen desde la puerta, ajustándose el sombrero de flamenca que llevaba para la ocasión. Ella era mi dama de honor, la que siempre me empujaba a seguir adelante. Asentí, forzando una sonrisa. «Sí, vamos. Miguel ya está abajo con la abuela». Bajamos las escaleras crujientes y en la calle el coche alquilado nos esperaba, decorado con lazos blancos que ondeaban al viento cálido. Miguel estaba sentado en el asiento trasero, con su traje azul impecable, las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada fija en el paisaje. No dijo nada, como siempre, pero me tomó la mano cuando subí, y ese gesto fue su «estoy aquí». Lo abracé un instante, inhalando su olor a jabón de lavanda, el mismo que usaba desde pequeño. La ceremonia se celebraría en la iglesia de Santa Ana, un templo antiguo con arcos moriscos que Javier había elegido por su historia. Al llegar el órgano ya tocaba una melodía suave, y los invitados, familiares lejanos, amigos del barrio y colegas de Javier, llenaban los bancos de madera pulida. Mi madre, con su reuma actuando de nuevo, me guiñó un ojo desde la primera fila. Javier esperaba al altar, alto y sereno, con su esmohir traje gris y una sonrisa que iluminaba su rostro curtido por el sol andaluz. Caminé por el pasillo central, el velo rozando el suelo de piedra, sintiendo el peso de las miradas. Miguel iba a mi lado, portador de los anillos en una cajita de terciopelo. El sacerdote, un hombre mayor con voz ronca, comenzó la misa con bendiciones y lecturas del Evangelio. Todo fluía como en un sueño. Los votos, las promesas de amor eterno, el intercambio de alianzas. Javier me besó con ternura, y los aplausos estallaron como petardos en la feria, pero algo en el aire se sentía tenso. Javier había estado distante las últimas semanas, excusándose con el estrés del trabajo. «Es normal, amor», me decía, pero sus ojos evitaban los míos. Descarté los pensamientos. Hoy era nuestro día. Después de la ceremonia, nos dirigimos al salón de bodas en las afueras. Un cortijo reformado con patio empedrado y olivos centenarios. El sol se ponía ya, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y la banda de flamenco empezaba a calentar instrumentos. Los invitados bailaban, bebían manzanilla fría y devoraban jamón ibérico y gambas al pil-pil. Miguel se sentó en una esquina, observando todo con esa quietud suya, mientras yo charlaba con primos y tías que me felicitaban efusivamente. «Ana, estás radiante», dijo una vecina besándome las mejillas. «Javier es un buen partido. Y Miguel, pobrecito. Ojalá hable algún día». Sonreí, pero el comentario me pinchó.
Javier se acercó entonces con una copa en la mano y me rodeó la cintura. «Vamos a brindar, esposa mía». Brindamos, y el vino fresco bajó dulce por mi garganta. Pero noté su mirada desviándose hacia su teléfono vibrando en el bolsillo. «Es el trabajo», murmuró excusándose. La fiesta avanzaba. Risas, bailes, el taconeo de las sevillanas que hacía vibrar el suelo. Miguel seguía en su rincón, jugando con un trozo de pan, pero de pronto Javier me tomó del brazo. «Ven un momento, quiero enseñarte algo en el despacho del Cortijo. Es una sorpresa». Lo seguí, intrigada, dejando atrás el jaleo. El pasillo era fresco, con paredes encaladas y fotos antiguas de la finca. Entramos en una habitación pequeña, con escritorio de madera y una ventana que daba a los campos oscurecidos. Javier cerró la puerta y su expresión cambió. Ya no era la sonrisa del novio, sino algo tenso, casi calculado. «Ana, hay algo que debo decirte», empezó sentándose en el borde del escritorio. «Sobre nosotros, sobre el dinero». Fruncí el ceño. «¿Qué pasa, Javier? ¿Es grave?» Él suspiró, pasándose la mano por el pelo. «He tenido problemas en el banco, préstamos que no puedo pagar. Pero no te preocupes, lo resolveremos. Solo necesito que firmes unos papeles. Es para asegurar la casa, para nuestro futuro». Sacó un sobre del cajón, papeles amarillentos con letra fina. Mi estómago se revolvió. Algo no encajaba. «Javier, ¿por qué aquí? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Confía en mí», insistió, extendiendo la pluma. «Es rápido». Dudé, el corazón latiéndome fuerte. Afuera la música seguía, pero en esa habitación el silencio era opresivo. Firmé con manos temblorosas y él sonrió aliviado. «Gracias, amor. Ahora volvamos a la fiesta». Pero cuando se giró para abrir la puerta, algo en su bolsillo cayó. Una llave pequeña, extraña, que rodó bajo el escritorio. La recogí, curiosa. «Javier, ¿qué es esto?» Él se tensó. «Nada, dámela». En ese momento la puerta se abrió de golpe. No era Javier quien entraba, sino nadie. Espera, era Miguel, mi hijo, de pie en el umbral, con los ojos muy abiertos, el rostro pálido bajo la luz tenue. Por primera vez en 7 años, su boca se abrió, y una voz ronca, infantil pero clara, salió de ella. «Mamá, no firmes nada más. Él no es quien dice. Te está mintiendo. Hay un hombre esperándolo afuera con una furgoneta. Quieren llevarte». El mundo se detuvo. Javier palideció, girándose hacia Miguel con furia. «¿Qué demonios? Cállate, niño». Pero Miguel no se calló. Siguió hablando, las palabras saliendo como un torrente contenido durante años. «Lo oí todo anoche en su coche. Quiere tu firma para vender la casa y luego desaparecer contigo. Dice que eres un estorbo, que Miguel y tú valéis demasiado en el seguro de vida». Mi mente giraba. «¿Seguro de vida?» Javier me había insistido en uno nuevo la semana pasada. El pánico me invadió, frío como el Guadalquivir en invierno. Javier avanzó hacia Miguel, pero yo me interpuse, el vestido blanco ahora manchado de sudor. «¿Es verdad?», grité, la voz quebrada. Él dudó, y eso fue suficiente. «Ana, escúchame». Miguel tiró de mi mano. «Corre, mamá». Lo vi en sus mensajes. El hombre afuera tiene una jeringa. Salimos corriendo del despacho, el pasillo un borrón de sombras. Afuera, la fiesta seguía ajena, pero en el aparcamiento, una furgoneta negra esperaba, motor encendido. Javier nos perseguía, gritando mi nombre, pero Miguel no soltaba mi mano. Su voz ahora un susurro urgente. «Te quiero, mamá, no lo dejes ganar». Corrimos hacia la multitud, donde mi hermana nos vio y alertó a todos. La policía llegó minutos después, alertada por los invitados confusos. Javier fue detenido esa noche, esposado bajo las luces de la feria, confesando todo: deudas de juego, un plan para estafarme y peor, un secuestro simulado para cobrar el seguro. Gracias a las palabras de Miguel, mi vida, nuestras vidas, se salvó. Pero esa noche, mientras el sol se hundía del todo, abracé a mi hijo, sintiendo su corazón latir contra el mío. Por fin hablaba,
y lo que dijo no solo me salvó, nos abrió un nuevo camino. La noche de la boda se convirtió en un caos de luces parpadeantes y voces alteradas. Las sirenas de la policía rasgaban el aire cálido de la feria, mezclándose con el eco distante de las sevillanas que aún sonaban en alguna caseta lejana. Yo, Ana, seguía aferrada a Miguel, mi hijo, cuyo cuerpo menudo temblaba contra el mío, como si el mundo entero se hubiera desmoronado bajo sus pies. El vestido blanco, ahora arrugado y manchado de tierra del aparcamiento, se pegaba a mi piel sudorosa. Pero nada de eso importaba. Lo único que sentía era el alivio mezclado con un terror profundo, como si hubiera escapado de un abismo por un hilo. Los invitados se arremolinaban alrededor, confundidos, con copas a medio beber y platos de paella abandonados en las mesas. Mi hermana Carmen fue la primera en llegar hasta nosotros, su rostro flamenco pálido bajo el sombrero torcido. «Ana, ¿qué ha pasado? ¿Estáis bien?», gritó, abrazándonos con fuerza, su perfume a jazmín invadiendo el aire cargado de humo de barbacoa. Miguel no respondió. Su voz, esa voz milagrosa que había irrumpido como un rayo, se había apagado de nuevo, pero sus ojos, esos ojos oscuros que siempre habían hablado por él, ahora brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Lo apreté más contra mí, susurrando: «Todo va a estar bien, mi amor. Todo va a estar bien». La policía, dos agentes uniformados con acento gaditano que contrastaba con el jaleo sevillano, nos separó con gentileza para tomar declaraciones. Javier estaba esposado contra el capó de un coche patrulla, su esmoir arrugado, y el rostro contorsionado en una mueca de derrota. Lo vi por última vez esa noche, balbuceando excusas a los oficiales, deudas acumuladas en casinos clandestinos de la Costa del Sol, un socio turbio que le había prometido una salida fácil. El plan era simple y cruel: firmar los papeles para hipotecar mi casa en Triana, simular un secuestro en la furgoneta, con esa jeringa llena de un sedante para dejarme inconsciente, y luego cobrar el seguro de vida que él mismo había contratado a mi nombre, haciendo que pareciera un accidente durante la luna de miel. Miguel lo había oído todo, escondido en el asiento trasero del coche de Javier la noche anterior, mientras yo dormía agotada en casa. «Señora, ¿quiere que llame a alguien?», me preguntó una agente joven con el pelo recogido en una coleta práctica. Su voz era calmada, un bálsamo en medio del torbellino. Asentí, y llamaron a mi madre. Ella llegó en un taxi, cojeando por las escaleras del cortijo, con el chal sobre los hombros y los ojos enrojecidos. «Hija mía». «Dios mío», murmuró, abrazando a Miguel primero, como si supiera que él era el héroe de la noche. Mi abuela, que había sido la niñera de Miguel desde pequeño, nos siguió poco después, trayendo una manta para envolvernos. Nos sentamos en un banco del patio, bajo las guirnaldas de luces que ahora parecían burlonas, y les conté todo, palabra por palabra, mientras Miguel dibujaba círculos en la tierra con un palo, en silencio otra vez. La feria de abril continuaba a lo lejos, indiferente. El olor a churros fritos y a caballos sudados flotaba en el viento, recordándonos que la vida en Sevilla no se detiene por un drama personal. Pero para nosotros, el mundo había cambiado. Al amanecer, nos llevaron a la comisaría en el centro, un edificio antiguo con azulejos sevillanos en las paredes y el Guadalquivir visible desde las ventanas. Allí un psicólogo infantil esperó a Miguel. Era un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y una sonrisa paciente, que se presentó como don Rafael. «Hola, Miguel, sé que hoy has sido muy valiente», le dijo, arrodillándose para estar a su altura. «¿Quieres contarme qué pasó? No hay prisa». Miguel lo miró largo rato, mordiéndose el labio. Yo observaba desde una silla cercana, el corazón en un puño. Pasaron minutos eternos, y justo cuando pensé que el silencio regresaría para siempre, mi hijo asintió. Lo oí. En el coche. Hablaba por teléfono. Dijo que mamá era un estorbo, que el seguro pagaría todo. Yo. No quería que le pasara nada. Su voz era un hilo frágil, pero cada palabra era un milagro. Don Rafael no presionó. Solo escuchó, anotando en una libreta con tapas de cuero. Me explicó después que el trauma del accidente de mi esposo había sellado la voz de Miguel,
pero el peligro inminente había roto esa barrera. Es un avance, Ana, pero necesitará tiempo, terapia. Hablar no significa que todo esté resuelto. Regresamos a casa esa mañana, con el sol ya alto tiñendo el río de oro. Triana estaba en su apogeo. Vendedores ambulantes ofreciendo rosas, niños correteando con globos, el aroma a pan recién horneado saliendo de las panaderías. Pero mi piso, con sus paredes blancas y fotos de familia en las estanterías, se sentía ahora como un refugio frágil. Carmen se quedó con nosotros unos días, cocinando gazpacho y salmorejo para reconfortarnos, mientras yo lidiaba con los abogados. La casa no se perdería. Los papeles que firmé eran inválidos, gracias a la intervención oportuna. Pero el seguro, eso era otro lío. Javier había falsificado documentos y ahora la compañía investigaba, amenazando con demandas cruzadas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Miguel empezó a hablar en susurros, primero conmigo contándome sueños que había guardado durante años, de su padre conduciendo el coche ese fatídico día, de cómo el silencio lo protegía del dolor. «No quería que doliera más, mamá», me dijo una tarde sentados en el balcón con vistas al puente, mientras el viento traía el rumor de las aguas. «Pero ayer tenía que decirlo. Te quiero demasiado». Lloré entonces, abrazándolo, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba por primera vez en mucho tiempo. Mi madre organizó visitas de la familia, tías de Utrera que trajeron dulces y rosarios, primos que jugaron al fútbol con Miguel en la Plaza de España. Pero no todo era consuelo. Las noches eran duras. Soñaba con la furgoneta, con la llave cayendo, con la voz de Javier susurrando mentiras. Despertaba sudando, revisando las cerraduras de la puerta, paranoica ante cada sombra. Una semana después, el psicólogo recomendó un grupo de apoyo para madres solteras en el centro comunitario de Triana. Fui, reticente, a un salón con sillas de plástico y café aguado. Allí conocí a otras mujeres, una viuda de un minero en Río Tinto, una divorciada con deudas similares a las que casi me ahogaban. Compartimos historias, y por primera vez verbalicé mi rabia hacia Javier. «Me salvó mi hijo», dije, y ellas asintieron, sabiendo que en Andalucía la familia es el ancla en las tormentas. Miguel Minguail progresaba. En la escuela, su maestra me llamó emocionada. Había respondido en clase una pregunta simple sobre historia andaluza. Javier, desde la cárcel en Sevilla, envió una carta pidiendo perdón, pero la quemé en el fregadero, el humo subiendo como un exorcismo. No quería su veneno de vuelta. Poco a poco el verano avanzaba, con sus tardes calurosas y el Guadalquivir lamiendo las orillas. Caminábamos Miguel y yo por el mercado de Triana, comprando naranjas y pescado fresco, hablando de tonterías, de la próxima feria, de si algún día veríamos el mar en Cádiz. Su voz se fortalecía, y con ella mi coraje. Habíamos sobrevivido a la traición, y en ese nuevo camino aprendí que el silencio de Miguel no era debilidad, sino una fuerza contenida, lista para romperse cuando más importaba. Pero el destino, caprichoso como el viento del sur, aún guardaba pruebas. Una llamada del banco llegó esa tarde. Javier no actuaba solo. Su socio, el hombre de la furgoneta, estaba libre y rumores de venganza circulaban por los bajos fondos de la ciudad. El miedo regresó, pero esta vez no estaba sola. El calor del mediodía sevillano se colaba por las persianas entreabiertas de mi piso en Triana, convirtiendo el salón en un horno donde el aire parecía espeso y pegajoso. Era finales de junio, y el Guadalquivir brillaba como un espejo de mercurio bajo el sol implacable. Mientras las gaviotas graznaban en lo alto, indiferentes al drama que se cernía sobre nosotros. Yo, Ana, me movía de un lado a otro de la cocina, preparando un simple almuerzo de tortilla de patatas y ensalada, pero mis manos temblaban al cortar las cebollas. La llamada del banco esa mañana había sido como un mazazo. El socio de Javier, un tal Ramón, un tipo con antecedentes por estafas en los muelles del puerto, había salido bajo fianza. «Señora, tenga cuidado», me advirtió el funcionario con voz monótona. «Hay rumores de que busca saldar cuentas». Miguel jugaba en el balcón con un viejo balón de fútbol,
su risa ocasional un sonido aún frágil, como el eco de un río que vuelve a fluir después de una sequía. Desde esa noche de la boda, hablaba más, en frases cortas y espontáneas, pero el miedo lo acechaba igual que a mí. «Mamá, ¿vendrá el hombre malo?», me preguntó esa mañana, con los ojos fijos en el puente de Triana, donde los barcos turísticos surcaban el agua perezosa. «No, mi vida», le respondí, forzando una sonrisa mientras lo abrazaba. «La policía nos protege y tenemos a la familia», pero el miedo era real, un nudo en el estómago que no se deshacía con palabras. Javier estaba en la cárcel de Morón, esperando juicio por fraude y tentativa de secuestro, pero Ramón andaba suelto, y las noticias locales hablaban de él en susurros, un perdedor de las timbas de póker en el barrio de las 3000 viviendas, con conexiones turbias en el contrabando de tabaco. El plan original había sido suyo, según los interrogatorios. Javier solo era el peón. Ahora, con el seguro en litigio y mi casa a salvo por los pelos, Ramón veía en mí una amenaza, alguien que podía testificar y arruinarlo todo. Carmen llegó esa tarde, con una bolsa llena de frutas del mercado de la Alameda y su habitual energía arrolladora. Su vestido veraniego de lunares rojos ondeaba al viento caliente que entraba por la ventana. «Hermanita, no te vas a quedar aquí rumiando sola», exclamó besándome las mejillas. Se instaló en el sofá sacando un abanico para combatir el bochorno y empezó a organizar. «Llamé a la tía Pepita en Utrera. Viene mañana con el marido, que es guardia civil jubilado. Nos ayudará a reforzar la seguridad». Miguel se acercó curioso y Carmen lo envolvió en un abrazo. «¿Sabes qué, campeón? Hoy te enseño a hacer torrijas, como las de la abuela». Él sonrió asintiendo, y por un momento el piso se llenó de risas y el aroma dulce del aceite caliente. Pero incluso en esa calidez yo no podía ignorar el teléfono, que vibraba con mensajes de números desconocidos, firma o paga. Los borraba, pero cada uno era un recordatorio de que el peligro no había terminado. Esa noche, el calor se dio un poco con una brisa del sur que traía olores a jazmín y a río. Salimos al balcón, los tres, con vasos de limonada helada. Miguel se sentó en mis rodillas, señalando las luces del puente. «Mira, mamá, como estrellas en el agua». Su voz, aún ronca por el desuso, me llenaba el pecho de orgullo y ternura. «Sí, como estrellas», repetí, besando su frente. Carmen nos observaba, con los ojos brillantes. «Eres una madre de hierro, Ana. Recuerda cuando éramos niñas y jugábamos en el Guadalquivir saltando piedras. Sobrevivimos a eso, sobreviviremos a esto». Pero la prueba llegó al amanecer del día siguiente. Un golpe en la puerta me sacó de la cama, el corazón acelerado. Era mi madre con el rostro demacrado y una maleta en la mano. «No podía dormir, hija. Soñé con tu padre, con que nos dejabas solas». La reuma la hacía cojear, pero se instaló en la cocina, preparando café fuerte y bollos de anís que olían a infancia. La tía Pepita y su marido, don Manuel, llegaron poco después en un viejo Seat, aparcando en la calle empedrada donde los vecinos ya chismorreaban sobre la boda maldita. Don Manuel, con su bigote canoso y uniforme invisible, inspeccionó las cerraduras. «Instalaremos una cadena extra y una cámara barata, y nada de abrir a extraños». El día transcurrió en una rutina forzada. Llevé a Miguel a la escuela, un edificio colorido en el barrio con patio de azulejos donde los niños jugaban al corro. Su maestra, doña Luisa, me abrazó en la entrada. «Ha hablado en clase otra vez, Ana, sobre el río y las barcas. Es un milagro». Lágrimas picaron en mis ojos. Mi hijo estaba floreciendo, palabra a palabra, gracias al apoyo de todos. Pero al volver, encontré un sobre en el buzón, una foto mía y de Miguel en el mercado, con una nota garabateada. «El niño habla demasiado. Calla o sufre». El pánico me invadió como una ola del Guadalquivir en crecida. Llamé a la policía, y un agente vino rápido, un joven con acento de Huelva, que tomó notas en una libreta. «Lo investigaremos, señora. Ramón es conocido, lo tenemos vigilado».
pero sus palabras no calmaban el temblor en mis manos. Esa tarde, en el grupo de apoyo del centro comunitario, un local fresco con ventiladores zumbando y pósters de la Virgen de la Esperanza, compartí el miedo. Siento que no puedo protegerlo, confesé, la voz quebrada. Una mujer mayor, con arrugas como surcos en la tierra de olivar, me tomó la mano. La familia es tu escudo, Ana. Yo perdí a mi marido en un accidente en la mina. Mis hijos me salvaron. Deja que te ayuden. Regresé a casa con el sol poniéndose, tiñendo el cielo de rojos intensos como el flamenco. Miguel me esperaba con un dibujo, nosotros dos en una barca, navegando lejos del peligro. No tengáis miedo, mamá. Yo te cuido ahora, dijo, su voz más firme, un eco de la valentía que lo había hecho hablar en la boda. Lo abracé, sintiendo su calor contra el mío, y por primera vez en días, el nudo se aflojó un poco. Carmen y mi madre preparaban la cena, albóndigas en salsa con pan crujiente, y don Manuel contaba anécdotas de sus años en la guardia, haciendo reír a Miguel hasta que se le saltaban las lágrimas. Pero la noche trajo sombras, un ruido en la calle, pasos pesados, un motor ronroneando, me hizo saltar de la cama. Miré por la ventana, una silueta oscura bajo el farol, fumando un cigarro, observando el piso. Era Ramón, o alguien como él. El corazón me martilleaba, pero no grité. En cambio, desperté a don Manuel, que llamó a la policía desde su móvil. Minutos después, las luces azules parpadearon en la calle y la figura huyó en la oscuridad. «Lo tenemos», murmuró el agente al amanecer, esposando a un hombre que se parecía a las descripciones. Ramón, finalmente acorralado. Esa mañana, con el Guadalquivir lamiendo las orillas y el bullicio de Triana despertando, vendedores gritando frutas frescas, el tañido de campanas de Santa Ana, sentí un atisbo de paz. Miguel corrió al balcón gritando, «¡Se fue el malo, mamá!». Su voz resonó en el aire cálido, y yo supe que, con el apoyo de todos, familia, amigos, incluso extraños en el grupo, habíamos superado otra ola. Pero el juicio se acercaba, y con él, las verdades finales. El camino no terminaba, pero ahora caminábamos juntos, más fuertes. El sol de julio abrazaba las calles de Triana como un hierro al rojo, haciendo que el asfalto ondulara en ondas de calor y que el Guadalquivir pareciera un río de plata fundida. Era el día del juicio, y yo, Ana, caminaba hacia el Palacio de Justicia en el centro de Sevilla, con el corazón latiendo como un tambor de flamenco. El vestido ligero de lino blanco que llevaba se pegaba a mi piel. Pero no era el bochorno lo que me ahogaba, era el peso de las memorias, de esa noche de boda que había sido un sueño roto. Miguel iba de mi mano, su paso firme ahora, con una camisa azul que le había planchado mi madre esa mañana. Hablaba más cada día, en frases que fluían como el agua del río después de la lluvia, y su presencia era mi ancla en medio de la tormenta. Carmen nos acompañaba, con un abanico en la mano y el bolso colgado al hombro, su rostro serio pero resuelto. «Ánimo, hermanita, hoy se cierra este capítulo asqueroso», murmuró, ajustándome el pelo con un gesto cariñoso. Mi madre y don Manuel esperaban ya en la entrada del edificio, un caserón neoclásico, con columnas imponentes que se erguían contra el cielo azul sin nubes. El aire olía a jazmín de los jardines cercanos y a café de las barras de los bares, donde los sevillanos comentaban el calor como si fuera el único drama del mundo. Pero para nosotros, el verdadero juicio empezaba ahora. Entramos al salón de audiencias, un espacio amplio con bancos de madera oscura y un juez en lo alto, un hombre de 60 años con toga negra y mirada penetrante. Javier estaba allí, esposado y con la cabeza gacha, su figura demacrada bajo la luz que entraba por las altas ventanas. Ramón, a su lado, mascullaba maldiciones en voz baja, un tipo fornido con tatuajes descoloridos en los brazos y ojos hundidos por noches de insomnio en la cárcel. Los abogados se movían como sombras, papeles en mano, y el fiscal, una mujer de voz firme con acento cordobés, presentó las pruebas, los mensajes interceptados, el testimonio de Miguel grabado en vídeo.
Su voz infantil relatando lo oído en el coche de Javier, los documentos falsos del seguro y la furgoneta abandonada en las afueras con la jeringa aún dentro. Me llamaron al estrado primero. Subí los escalones con piernas de plomo, el suelo de mármol frío bajo mis sandalias. Señora Ana López, ¿puede describir los eventos de la noche del 15 de mayo? Preguntó el fiscal ajustándose las gafas. Respiré hondo, el aire cargado de murmullos de los testigos, mi hermana, la agente que nos interrogó, incluso doña Luisa, la maestra de Miguel. Estábamos en la boda en el cortijo. Javier me pidió firmar papeles. Pensé que era por amor por nuestro futuro, pero mi hijo... Miguel entró y habló. Por primera vez en 7 años. Dijo la verdad. El plan para estafarme, para secuestrarme y cobrar el seguro. Mi voz tembló al final y vi a Javier levantar la vista, sus ojos suplicantes. «Ana, por favor», susurró, pero el juez lo calló con un golpe de mazo. Miguel testificó después sentado en una silla alta, con un peluche en las manos para calmarlo. Don Rafael. El psicólogo estaba a su lado, asintiendo alentador. Yo oí al señor Javier en su coche. Hablaba con Ramón, decían que mamá valía dinero muerto, que el niño y ella, en un accidente, no quise que pasara. Su voz era clara, aunque con un leve tartamudeo que delataba el esfuerzo. El salón se quedó en silencio, roto solo por el zumbido de un ventilador en el techo. Javier rompió entonces, confesando todo entre sollozos, las deudas de juego que lo habían hundido, cómo Ramón lo había arrastrado al plan, la codicia que lo cegó. Quería una familia, Ana, pero lo perdí todo. Ramón, en cambio, se mantuvo callado hasta que su abogado lo presionó. Admitió su rol, las amenazas, la foto en el buzón. Era negocio, nada personal, gruñó, pero sus ojos evitaban los míos. El juicio duró horas, con el sol moviéndose por el cielo y el calor filtrándose como un intruso. Cuando el juez dictó sentencia, 20 años para Javier por fraude y tentativa de secuestro, 15 para Ramón por complicidad y amenazas, un suspiro colectivo llenó la sala. Salimos al exterior, donde el bullicio de Sevilla nos envolvió. Turistas sacando fotos en la Plaza de España cercana, vendedores de abanicos gritando ofertas. Mi madre me abrazó primero, sus brazos huesudos temblando. «Se acabó, hija, Dios ha sido justo». Don Manuel palmeó la espalda de Miguel. «Eres un valiente, chaval, como los toreros de la maestranza». Regresamos a Triana en el coche de Carmen, el viento caliente entrando por las ventanillas abiertas y trayendo el rumor del río. Miguel se durmió en el asiento trasero, exhausto, y yo lo cubrí con mi chal. «Ahora sí, un nuevo comienzo», dijo Carmen, deteniéndose en el mercado para comprar helados de tarta de manzana. Cenamos en casa esa noche, un festín improvisado de gazpacho frío, jamón y queso manchego, con la familia alrededor de la mesa de madera rayada. Mi abuela contó historias de su juventud en los años de la posguerra, de cómo el Guadalquivir se llevó penas y trajo esperanzas. Miguel reía, contando su parte del juicio con gestos exagerados, su voz ganando fuerza. El juez era como un rey, mamá. Golpeó la mesa y ¡zas! Los meses siguientes trajeron sanación lenta, como el Guadalquivir que erosiona las piedras con paciencia. Miguel continuó la terapia con don Rafael, 2 veces por semana en un consultorio luminoso cerca del puente de Triana. Allí dibujaba sus miedos, la furgoneta como un monstruo negro, y los transformaba en victorias, hablando de su padre con menos lágrimas. «Papá estaría orgulloso», me dijo una tarde, mientras paseábamos por el río al atardecer, el agua teñida de oro y púrpura. «Yo lo salvé a ti, como él me salvó a mí en el accidente». Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Mi niño, que había sido un enigma silencioso, ahora era mi luz. En el grupo de apoyo, las mujeres se convirtieron en aliadas. Compartíamos cafés en la plaza, hablando de deudas y traiciones, pero también de sueños. Yo planeaba abrir un pequeño taller de encajes en casa, inspirada en los balcones floridos de Sevilla. «El dolor te hace fuerte, Ana», me dijo la viuda de Río Tinto, y tenía razón. Javier escribió una vez más desde la cárcel, pidiendo visitas,
Pero lo negué. El perdón era para mí misma, no para él. El otoño llegó con brisas frescas que barrían las hojas de los naranjos, y con él la rutina renació. Miguel volvió a la escuela con notas brillantes, uniéndose al coro del colegio para cantar sevillanas en la Navidad. Yo, por fin, dormía sin pesadillas, despertando al sonido de las campanas de Santa Ana. Una mañana de octubre, sentados en el balcón con vistas al puente iluminado por el sol naciente, Miguel me tomó la mano. «Mamá, gracias por no rendirte, somos un equipo». Su voz, ya segura y melodiosa, resonó en mi corazón como una promesa. Sevilla siguió su curso. Ferias, romerías, el latido eterno del sur. Habíamos enfrentado la traición, el miedo, la pérdida, pero con el apoyo de la familia. Mi madre cocinando, Carmen riendo, don Manuel vigilando, y la comunidad que nos arropó como un manto, salimos más enteros. El silencio de Miguel se había roto no por magia, sino por amor puro, y en ese lazo encontramos nuestra salvación. La vida, con sus tormentas andaluzas, continuaba, y nosotros, más sabios, navegábamos sus aguas juntos.